buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Ya estamos martes 17 de septiembre de 2019. Mi nombre es Elif Ojeda y como todas las tardes es un placer que nos acompañe una ocasión más. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600, línea directa con nosotros para que nos cuente qué sucede en su colonia o también en su municipio. Hoy tenemos un recorrido con las noticias más relevantes acontecidas durante las últimas horas aquí en la capital yucateca y también en el interior del estado. Por cierto, hoy nos vamos a ir a visitar Umán para conocer una interesante historia, pero no se lo voy a anticipar. Por el momento le invito a que se quede con nosotros porque ya arrancamos con las noticias. Y mire, Yucatán se posiciona en tercer lugar a nivel nacional en cuanto al crecimiento de la industria manufacturera. Solo para que se dé una idea, y si hablamos de números, durante el mes de mayo nuestro estado obtuvo una variación del 9.59%, si tomamos en cuenta el mismo periodo, pero del año pasado, en 2018. Como resultado de la estrategia económica del gobernador Mauricio Vila Dosal de atraer nuevas inversiones al estado, la industria manufacturera de Yucatán figura entre las tres primeras a nivel nacional que reportaron un mayor crecimiento durante mayo pasado, mes en donde se obtuvo una variación de 9.59% respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este crecimiento de 9.59% que tuvo el estado en mayo, dentro de la industria manufacturera, lo ubica por arriba del nacional, que es de 0.7%, por lo que se colocó en el tercer lugar de todo el país. En el informe se menciona que Yucatán también destaca entre los indicadores de generación, transición y distribución de energía eléctrica, suministro de agua potable y de gas por ductos al consumidor final. En los primeros 5 meses de 2019 tuvo una variación acumulada de 16.2% en comparación con el año pasado, por lo que ocupó el quinto lugar a nivel nacional. También en el acumulado en la industria manufacturera en el periodo enero-mayo de este año, el reporte del INEGI señala que este sector en el estado tuvo un incremento del 5.18% comparado con lo obtenido en el mismo periodo de 2018. De manera general, la actividad industrial en Yucatán durante el mes de mayo percibió un aumento del 1.31% respecto al mismo lapso de 2018. Teleyucatán Te Informa. Y en otros temas, para prevenir y atender el embarazo en adolescentes, se efectuó la segunda sesión del grupo multidisciplinario que coordina dichas acciones, que le platico está integrado por miembros de la sociedad civil organizada, instancias gubernamentales y también académicas. En la reunión que presidió la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, se abordó el programa Proequidad, del que forma parte la estrategia de difusión en la que estudiantes de nivel superior y medio superior se capacitan en la transmisión de información para compartir lo aprendido con niñas y niños de educación básica en comunidades del estado. La secretaria de las Mujeres, María Herrera Páramo, agregó que el plan piloto con perspectiva de género llegará a 10 municipios, principalmente del Cono Sur, por medio de aproximadamente 100 universitarios que a manera de prácticas colaborarán en dicho proyecto. Cambiamos de temas y le platico que el gobierno de Yucatán y las Naciones Unidas unen esfuerzos para la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad en el estado, así que se impulsarán iniciativas en materia de apicultura orgánica y la crianza de abejas meliponas. A través de una inversión de $690,000, que equivalen a más de 13 millones de pesos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mediante el Programa de Pequeñas Donaciones, respaldará diversos proyectos comunitarios para la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad en Yucatán. La inversión, que proviene del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, es fruto de la estrecha colaboración entre el gobierno encabezado por Mauricio Vila Dosal, la sociedad civil, la academia y especialmente del trabajo de las comunidades, las cuales aportan soluciones locales para los desafíos globales. A través del programa, que desde hace 25 años combate la pérdida de la biodiversidad de México, se impulsará a iniciativas en materia de apicultura orgánica y crianza de abejas meliponas en Yucatán.
De igual forma, se brindará un importante apoyo al turismo alternativo, ya que este recurso consolidará cooperativas, redes estatales y peninsulares de este sector. Junto a esto, también se reforzará un refugio pesquero en el municipio de San Felipe y se pondrá en marcha un proyecto de acuacultura con pulpo en el puerto de Sisal, los cuales constituyen innovaciones en el país. Durante la firma, los memorándums con el programa y las organizaciones civiles, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, expresó que de esta forma se incrementará la capacidad de las poblaciones para afrontar los nuevos desafíos ambientales, a la vez de contribuir a la implementación y robustecimiento de propuestas que promuevan el cuidado del entorno, involucrando a la ciudadanía. Teleyucatán te informa. Y le cuento que más de 411 toneladas de cacharros se recolectaron el pasado fin de semana durante la segunda campaña de descacharrización 2019. Le adelanto que de acuerdo con autoridades, la meta establecida se superó en más del 37%. La segunda campaña de descacharrización 2019 rebasó las expectativas con la recolección de 411.315 toneladas de cacharros en las 263 colonias y comisarías de Mérida, fruto del interés de la ciudadanía y del gobierno de Mauricio Vila Dosal de sumar esfuerzos en el combate al mosco transmisor de dengue, zika y chikungunya. De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Salud del Estado, la meta inicial, que era de 300 toneladas, se superó por más del 37%. Gracias a la importante participación de la población, quienes desde temprana hora de la mañana juntaron llantas, recipientes plásticos y otros desperdicios que podrían convertirse en focos de incubación del mosco transmisor de estas enfermedades. Desde el inicio de este esquema, que abarcó los días 7, 8, 14 de septiembre y finalizó el domingo, la gente respondió positivamente al llamado del gobernador Vila Dosal, sacando los cacharros a la calle para que más de 1,600 brigadistas pudieran recolectarlos en las fechas y horarios correspondientes. Hay que recordar que en el mes de junio se llevó a cabo la primera campaña de descacharrización de este año, en el cual se logró juntar un total de 833 toneladas de cacharros, cifra superior a la meta inicial, que fue de 800 toneladas. En total, durante toda la segunda campaña de descacharrización 2019, se benefició a 1.177.000 habitantes en las 263 colonias de la capital y otros 193.000 provenientes de las comisarías aledañas. Teleyucatán te informa. Y esto sin duda alguna es resultado de la correcta participación de toda la ciudadanía, que se dio el tiempo y a la tarea de sacar a todos esos cacharros que están generalmente amontonados en nuestros patios. Pero bueno, vamos con otros temas, y es que continúan los atrasos en la entrega de útiles escolares, pero en esta ocasión las inclemencias del tiempo suscitadas la semana pasada fueron las que generaron los contratiempos con las entregas, las cuales deben concluir mañana miércoles, así lo informó la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo. Ahorita ya estamos culminando la entrega, debimos haber terminado el viernes, pero por cuestiones del tiempo no logramos terminarlo, pero entre el martes y el miércoles ya debemos de estar listos completamente. Ahí quedó la información, y antes de irnos a la pausa comercial, le cuento que el precioso vestido que lucía ayer durante la transmisión en vivo del desfile cívico-militar conmemorativo del 209 aniversario de la Independencia de México, así como todas las preciosas prendas guayaberas y vestidos que luzco todos los días a través de este espacio, son del taller de bordado Quiquemay, que le cuento está ubicado en Quimbilá, justamente en la calle 19, número 44A de Quimbilá Centro, y el teléfono es el 9889-1630-19. También lo puede contactar a través de su celular en el 9999-4749-86 o en el 9889-6780-97. Si quiere más información y checar todos los bellos modelos que se confeccionan en este taller, puede encontrarlo también en las redes sociales. Lo encuentra como Taller de Bordado Quiquemay, y por supuesto hacer sus cotizaciones. Si tiene algún evento importante, alguna boda, 15 años, cumpleaños, ahí va a encontrar diseños únicos 100% yucatecos. Y bueno, ahora sí nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta más información.
Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Ya de regreso y seguimos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y mire, después de la tremenda lluvia con descargas eléctricas que nos sorprendió ayer por la noche, le cuento que la probabilidad de lluvia se mantendrá, pero las temperaturas no darán tregua, seguirán siendo bastante calurosas. Por ejemplo, en Valladolid la máxima prevista es de 37 grados. Pero bueno, ya no le cuento más detalles, nos vamos a continuación al pronóstico del tiempo. Un canal de bajas presiones sobre el occidente de la península de Yucatán mantendrá la probabilidad para intervalos de chubascos en el noreste y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste, cambiando al noreste de 15 a 20 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en zonas de costa. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y ahora le platico que limpiarán diversas playas de nuestra costa yucateca. El evento principal será en Cizal el próximo 21, justamente en el Día Internacional de Limpieza de Playas. El 21 próximo se limpiarán diversos sitios de la costa yucateca con apoyo de más de 1,000 voluntarios entre servidores públicos, organizaciones civiles y habitantes de los puertos. El evento, titulado El Grito por los Océanos, es organizado por la agrupación Yucatán Limpia Tu Playa y contó con apoyo de la Fundación del Empresariado Yucateco, entre otras organizaciones civiles. El evento principal se realizará en el puerto de Cizal, Junucmá, a las 8 de la mañana, en el Día Internacional de la Limpieza de Playas. Las personas que deseen colaborar con el cuidado del medio ambiente pueden acudir a cualquiera de los 12 puertos que tiene Yucatán. Parte de lo que buscamos nosotros es, como les platicaba, crear la conciencia. Si nos enfocamos en solamente hacer una limpieza y buscar que la playa pues quede limpia, tal vez al momento quede limpia, pero en una semana ya está igual. Entonces, asistir y pues darte cuenta realmente de lo que estamos consumiendo y de dónde va a parar, pues es pues parte de nuestros objetivos. Además, impartirán charlas para explicar la importancia de reciclar y evitar tirar basura en la costa. Se espera recolectar más de 900 costales de residuos sólidos que se reciclarán y contribuirán a la preservación de la flora y fauna marina. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Y ya que hablamos de temas ecológicos, le platico que bachilleres rescatan el árbol endémico. Se trata del canisté.
Por el gusto de contribuir al cuidado del medio ambiente, alumnos de preparatoria rescataron un árbol endémico de Yucatán que está en peligro de extinción y que tiene muchos nutrientes. Al interior del Cebeti 120 se ubica un ejemplar del árbol de canisté, y pocos sabían su importancia hasta que 5 alumnos del plantel que participaron en un proyecto de reforestación descubrieron la relevancia de la especie. Este árbol es nativo tanto aquí de Yucatán como de Campeche. De hecho, su nombre de ahí viene. Es un pueblito de Campeche. Este árbol da frutos. Se le conoce como fruto huevo porque tiene la forma y el color de la yema del huevo. Ahorita lo que estamos haciendo es esto de recuperarlo porque se estaba extinguiendo, se está dejando de sembrar. La madera del canisté se usaba en las casas de los yucatecos antes de que se hicieran las populares heces de metal. Con los troncos cortados en pequeños pedazos, las familias colgaban sus hamacas. Al enterarse de la importancia del árbol endémico, los estudiantes intentaron germinar algunas semillas. Días después, sucedió el milagro. Fueron semillas que se fueron encontrando aquí y se fueron germinando. Y pues obvio no todas salieron, hubo unas que se murieron y fue una la que logró germinarse, que es la que está allá, en una macetita. Desde aquel momento cambió algo en ellos y ahora son un grupo de amigos que vigilan en todo momento la flora de su colegio. Los frutos del canisté tienen buena cantidad de vitaminas. Es importante por la cantidad de nutrientes que posee. Aunque una vez al año se da y podemos sustraer hasta 100 kilogramos de este producto, el hecho que incluyamos durante esos meses en nuestra dieta canisté, aunque sea una vez por semana, nos brinda nutrientes que buscamos en las pastillas, que son las vitaminas, ¿no? Y este posee mucho vitamina A, D, complejo B12. Sin duda alguna, una muy buena labor que realizan estos estudiantes de rescatar este árbol que es justamente de aquí de la península de Yucatán. Pero bueno, vamos con más noticias. Le cuento que realizan una alianza con Campeche y Quintana Roo para iniciar el programa WhatsApp o Shom, así como lo escucha. Justo como se lo imagina, con la aplicación de WhatsApp ofrecerán asesoría a quienes necesiten mejorar el habla y escritura del idioma para fortalecer las competencias lingüísticas de las y los maestros de educación indígena activos y que requieren dominar la lengua maya. La secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó que hay que ayudarse entre los gobiernos peninsulares para conseguir educación de excelencia, compartir experiencias exitosas y estrategias que formen niñas y niños mejor preparados. Y en este tema, la innovación de las nuevas aplicaciones digitales se pone a la orden en pro de la educación. Con este tema nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta hay más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños, después de 2 años, entrar a sus salones de clase, era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y le cuento que por primera vez se levantará en Yucatán la bandera blanca en salud visual con alumnos de primaria y secundaria. Le cuento que el distintivo es resultado del programa Ver Bien para Aprender Mejor, a través del cual se entregaron lentes a quienes lo requerían. Hacemos estudios a los niños de nivel básico y es importante destacar que por primera vez en el estado vamos a levantar hoy sí que bandera blanca en salud visual, porque vamos a abarcar todas las escuelas del estado en el lapso del ciclo escolar 2019-2020. Es decir, que terminando el ciclo escolar que estamos iniciando, todos los niños de todas las escuelas primarias, secundarias, incluyendo CONAFE, Educación Especial Indígena, habrán sido revisados por optometristas que llegan a través de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor. También le cuento que ya se define la agenda de actividades para impulsar diversos programas como parte de la formación integral del estudiante, que van desde el combate a la obesidad, inculcar la cultura del plato del buen comer, hasta incentivar la activación física, así como también la escuela de padres de familia. Pero bueno, cambiamos de temas y le cuento que el personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y cuerpos de seguridad participaron en una plática del suicidio, problema social multifactorial, así se llamó. Fíjese que el responsable del Departamento de Prevención y Atención del Suicidio de la Secretaría de Salud, Salvador González Gutiérrez, resaltó que cuando se registra el intento de suicidio, se debe dar seguimiento al paciente y poner en acción estrategias como fortalecer las alianzas intersectoriales y regionales para difundir centros de ayuda, identificar pensamientos o conductas que dañen a los individuos y fomentar la cultura de salud mental. Así que tanto a los elementos de seguridad como a los colaboradores de las dependencias se proporcionó un número de atención para que compartan con la comunidad y orientar así a las personas que padezcan depresión o hayan tenido recientemente una crisis. Y hay en su pantalla algunas imágenes. Ahora le platico que el insomnio es el trastorno del sueño más frecuente que afecta a los yucatecos, incluso a un 40%. Así que es importante que sepa que el sueño tiene todo un proceso. Si no quiere padecer insomnio, es necesario evitar el sobreuso de dispositivos electrónicos, el excesivo consumo de refrescos de cola y café. Hoy en día el problema de insomnio se está expresando mayormente en la población adolescente y adultos jóvenes. Y el insomnio mal llevado puede tener repercusiones en el desempeño ya sea académico de los adolescentes o incluso laboral de los adultos jóvenes. Hay ausentismos, hay incremento en riesgo de adquisición de enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias agudas, como resfriados, catarritos, infecciones de garganta, que están muy estrechamente relacionados con no dormir. El sueño tiene un proceso. Para poder iniciar el sueño, las personas deben de estar en un proceso general ya de desenfoque o desorientación, ¿verdad? En el que ya no estén pensando qué voy a hacer mañana. Deben de tener un proceso estructurado para poder ir a dormir. Si no lo llevan a cabo, seguramente van a empezar a tener insomnio. Por eso es que dentro de los tratamientos, en particular para el insomnio, la piedra angular son el tratamiento cognitivo-conductual. Es decir, quitarle conductas que pueden ser nocivas para la persona que está expresando insomnio. Hasta el 40% de los yucatecos padece algún trastorno del sueño y 4 de cada 10 presentará insomnio. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Sin duda alguna, un tema muy importante que hay que tomar en consideración. Pero bueno, dejamos a un lado los temas de salud y le cuento que como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo profesional de los mediadores de la Fiscalía General del Estado, se ofreció a 25 de estos el curso de especialización para facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Ese es el título. En el taller, que tuvo una duración de 180 horas y se les
compartió novedosas técnicas y herramientas para que estos servidores públicos desempeñen sus funciones de manera adecuada y eficaz. El curso fue gestionado e impulsado por el titular de la Fiscalía, Wilbert Antonio Cetina Arjona, y lo impartieron reconocidos miembros del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho. Continuamos con las noticias. ¿Sabía que la sarna es originada por un tipo de ácaro y que se transmite por persona a persona? Hay que tener mucha precaución, así que hoy le decimos cómo tratar esta enfermedad. El contagio de sarna es la segunda causa de consultas en el Centro Dermatológico de Mérida. Su propagación es rápida e incómoda, pero con atención oportuna no representa mayor peligro. La sarna o escabiosis es originada por el ácaro Sarcoptes scabiei variedad hominis y se transmite de persona a persona. Debido a las intensas temperaturas, estos casos se agravan debido a que el sudor es incómodo y genera mucha comezón en quienes padecen esta infección en la piel. Entonces no hay que olvidar que el tratamiento de la escabiasis, de la sarna, tiene que ser familiar. Si no lo hacen todos los pacientes, los pacientes y los familiares de los pacientes, no hay posibilidad de que se curen. El contagio puede ser por el uso de muebles que una persona infectada usó en el cine, en la cama o en el baño. Por eso decimos que la escabiasis se diagnostica con dos preguntas. La primera es, ¿te quita el sueño? Sí, es medio diagnóstico. Si además hay alguien rascándose, ni siquiera exploramos a los pacientes. Prácticamente eso es una escabiasis, hasta no demostrar lo contrario. Es necesario acudir con un dermatólogo para recibir un tratamiento adecuado, aunque también es recomendable tener una piel protegida. Para que su piel no sea hipersensible a otras infecciones, debe cuidarla. No hay que jabonarse tanto porque la piel tiene una película grasosa que la cubre y es la primera barrera de protección. Entonces cuando uno se baña y se jabona varias veces al día, o en el peor de los casos usa estropajos, entonces realmente está agrediendo a la piel más que protegiéndola. Lo recomendable es usar jabón neutro blanco porque es el que menos químicos tiene. Los jabones naturales de miel, avena o cualquier otro ingrediente no son 100% benéficos, debido a que no hay estudios que comprueben su efectividad. Basta con enjabonarse una vez al día y en caso de bañarse en más de una ocasión, se recomienda usar agua solamente. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ahí quedaron las recomendaciones del especialista para que tomen consideración y prevenir este tipo de enfermedades cutáneas. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos pendientes que nos llegan a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Y son para Joel Tilán, que nos sintoniza desde Ticul, también para Saúl Parra, así como Adiel Palma y Javier Mugartegui, que dice que nos ve desde la Ciudad de México y le manda un caluroso saludo a sus familiares, amigos aquí de la capital yucateca y del puerto de Progreso. Muchas gracias por su preferencia. Nos vamos a la pausa comercial. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Ya compramos los cuadernos, solo nos falta la mochila. Vamos a que la escojas. ¿Qué tal esta? Se ve aguantadora y tiene tus personajes favoritos. Esta, papá, es la más bonita y tiene llantitas. Está más barata que otras. Nos la llevamos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al Rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán.
Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Si está disfrutando en este momento de sus alimentos, le deseo que tenga buen provecho. Y ahora nosotros nos trasladamos hasta Mocochá para que le presente a Olga, la pastelera preferida de este municipio. Sus preparaciones tienen un sabor sin igual, así que si usted es fan de la gastronomía y la cocina, saque lápiz y papel porque hoy nos comparte una de sus recetas. En Mocochá vive una destacada repostera, quien desde muy pequeña encontró su talento. Su trayectoria está llena de obstáculos, aunque nada la detiene para hacer lo que la apasiona. Comenzó vendiendo postres fáciles de elaborar, los cuales vende los fines de semana. Aquí todo el mundo me conoce porque yo los salgo a vender también. Salgo al centro y vendo por rebanadas los pasteles. Y panes, todo lo que se refiere. ¿Qué tipo de pasteles y panes venden? Pues los pasteles de 3 leches, los de chocolate, que son los que también se piden, y panes de elote, panes de piña, marmoleado que hago, y pastelitos también, los pastelitos de camote. Olga prepara los mejores pasteles del municipio, sazón que mejora con los años debido a su constante capacitación. La pastelera tiene 2 trabajos para continuar con su pasión. No descanso, la verdad no. A veces me da a las 3 de la mañana y dejo mis pendientes, mis encargos y no dejo de cumplir a mis clientes. Voy investigando y cada día pues mejorando lo que es la calidad del pastel. Con base en su experiencia, elaborar un pastel no es sencillo, pero con la práctica y buena voluntad es posible. Tome pluma y papel porque aquí le compartimos la receta. Primero es preparar el pan y para ello requiere medio kilo de harina, medio kilo de azúcar, 3 cucharadas de levadura, 100 gramos de fécula de maíz, 12 huevos, vainilla al gusto. La mezcla de los ingredientes se debe poner en un molde especial para pan en un horno a 200 grados durante 30 minutos. Debe preparar el jarabe para humedecerlo y para ello requiere 1 litro de leche entera, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un envase de media crema, rajas de canela al gusto. Se rebana el pan y luego para poderlo rellenar, entonces ya se hace lo que está. Ya teniendo el jarabe, se hace el relleno, que puede ser la crema de 3 leches, de chocolate, atropellado, frutas y queso de bola. Luego deberá preparar el betún, que puede ser natural. Deberá hervir agua con azúcar hasta el punto de caramelo. Vertirlo en un recipiente con claras de huevo. Agregarle ralladura de limón y mezclarlo al menos por 10 minutos. La decoración es opcional. Olga espera rentar pronto un local para dedicarse de forma exclusiva a la elaboración de pasteles, aunque su mayor meta es transmitir su conocimiento a la comunidad para que Mocochá sea reconocida como la tierra de los pasteles. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Sin duda alguna una deliciosa propuesta de negocio. Pero bueno, vamos con más información y ahora le cuento que estampas harán sentir el orgullo de la nación y se lucirán este miércoles con el espectáculo Mi México, protagonizado por el Ballet Folclórico del Estado Alfredo Cortés Aguilar como parte del programa Miércoles de Gala Yucateca, que se presentará en el Teatro José Peón Contreras. Le cuento que la agrupación estará acompañada por el Coro de Cámara de Yucatán a cargo de Jonathan Rentería Valdés, el Mariachi Halcones de la Secretaría de Seguridad Pública bajo la dirección de Jorge Azcorra Contreras y del declamador Sergio Cámara Gurubiel, que darán un toque patriótico al evento. El evento le cuento que es a las 8 de la noche y la entrada será gratuita. Y ahora nos trasladamos a Humán a conocer a don Porfirio, el único talabartero de este sitio que elabora las alpargatas a la antigua, de la manera tradicional.
En Humana, el calzado de los grupos jaraneros o los trabajadores del campo los elabora el más famoso artesano, quien solo requiere utilizar una máquina de costura, cúters, piel, llantas y clavos. Don Porfirio es el único zapatero del municipio que mantiene la tradición de elaborar alpargatas con la misma técnica que se usa desde hace décadas. Por su mamá aprendió el oficio a los 16 años mientras estudiaba. Trabajó en el negocio de don Filiberto y 3 años después se independizó. Para hacer un par de alpargatas, primero la medida. Si no tienes el molde, cortas el molde, sacas la piel. Yo aquí estoy acostumbrado a majarlas, a patarlas como quien dice. Se seca muy bien, corta la plantilla, corta la llanta, lo clavas, esa es la plantilla. Aparte los talones, corta los talones. Si son así forrados, saca la lona, el forro lo pega, voltea las orillas. Tiene 55 años de zapatero y aunque ahora las personas prefieren los materiales sintéticos, conserva la tradición de usar materiales de calidad. En su pequeño taller produce hasta 3 pares de alpargatas al día, aunque a veces tiene que acelerar el paso porque la demanda se incrementa. Hace como un mes me encargaron como 16 pares para una sola persona. Wow. O sea, pero de una sola persona, pero para que tenga, ¿no? O sea, sí, porque le digo, hoy vendes alpargatas, no, es para un grupo, 16 pares. Y la próxima semana voy a empezar otros 16 pares. Se enfermó y estuvo a punto de cerrar su negocio, pero al regresar comenzó a vender otros productos. Cinturones. Por eso te digo que me está yendo mejor, porque si yo no vendo alpargatas o no tengo alpargatas para vender, viene me compro un par de sandalias, viene me compro un cinturón. Entonces por ahí va saliendo. Se empezó a vender porque salíamos a vender aquí en el parque y para la época de 16 de septiembre, o sea, por los días festivos, bien, te compran sandalias, pueden que se empezó a incrementar y hasta hoy lo sigo haciendo así. Debido a que ganó un concurso de calzado en Valladolid y por la recomendación en redes sociales, su trabajo se popularizó más. Así como es fiel a su trabajo, sus clientes también lo son, pues regresan a veces hasta 10 años después para que repare sus alpargatas, que llevan grabadas el año de su elaboración. Tiene la esperanza de que la tradición por este tipo de calzado perdure. Por eso, enseñó el oficio a su hijo y su nieto. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Sin duda alguna, una hermosa tradición que no se debe perder. Y mire, por primera vez en su historia, la Orquesta de Cámara de la UADY se presentará en la Catedral de Yucatán, donde ofrecerá el programa Construcciones Sonoras, que incluye piezas de Federico Händel, Alexander Glasuno y Gustavo Holst. El evento, programado para las 8 de la noche de mañana miércoles, conjugará elementos culturales importantes como la arquitectura con la música. Así lo anticipó el director de la agrupación, Miguel Pérez Concha. Y es que una de las grandes ventajas de tocar en un templo es que hay una integración entre el público y la orquesta, porque no se tiene la barrera que normalmente impone un escenario, lo que hace que la experiencia sea muy diferente a lo que normalmente se vive en un teatro. Así lo puntualizó. Y mire, antes de continuar con más información, les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Apúntelo bien porque antes de despedirme le tengo una sorpresa. 940-7600. Y antes de despedirnos toca el turno de La Última y nos vamos, que en esta ocasión aún tiene un toque patrio. Las imágenes son de ayer en la mañana durante el acto protocolario de izamiento a la bandera. Y mire, mientras el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, iba caminando rumbo a la asta bandera, acompañado de las autoridades pertinentes, podemos ver cómo se detiene, se agacha y levanta una basura que encontró en su paso. Sin duda alguna, esta es una muestra clara de cómo es predicar con el ejemplo. Y ya se adelantaba, tengo una gran noticia para usted, porque usted puede ser el invitado especial de Teleyucatán al concierto de Ricky Martin. Así como le escucha, solo conteste una sencilla pregunta. ¿Cuál es el lema de la cumbre de los Premios Nobel de la Paz en Mérida?
Esa es la pregunta que usted tiene que contestar y solo tiene que llamar al 940-7600. Usted puede ser el invitado especial de Tele Yucatán en el gran concierto de Ricky Martin. Solo tiene que contestar cuál es el lema de los Premios Nobel de la Paz en Mérida. Tenemos 20 pases dobles, así que a partir de este momento descuelgue el teléfono y llama al 940-7600. 20 pases dobles le están esperando para el concierto de Ricky Martin este fin de semana. Yucatán for Peace. También tenemos saludos pendientes. Adriana Vargas nos sintonizó hoy desde Humán, Cecilia Cocom, también Franco de la Mora y Nancy González. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta transmisión. Ahí se quedó la invitación, 20 pases dobles para el concierto de Ricky Martin, Yucatán for Peace. Lo único que tiene que hacer es marcar al 940-7600 y contestar cuál es el lema de los Premios Nobel de la Paz de Mérida. Y con esta invitación y regalo yo me despido. Nos vemos mañana miércoles en el Touch de la semana para continuar con más información. Así que yo me despido, no le cambie, le recomiendo que se quede con nosotros porque llegan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje obscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Estamos listos para presentarles lo más relevante del acontecer deportivo en vivo desde el estudio A de Teleyucatán en una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. Esta tarde estaremos hablando de diferentes carreras. Se presentó la convocatoria de 2 eventos que se van a estar desarrollando en los próximos días. Arrancaremos hablando de la carrera que está organizando el Instituto Tecnológico Superior del Sur. Va a ser el próximo domingo 13 de octubre en el marco del aniversario número 21 y va a ser de una distancia de 8 kilómetros. También estaremos hablando de la carrera Corre por Mérida. Van a ser 4 eventos diferentes en lo que resta de este 2019, carreras de 5 kilómetros que va a estar organizando el Ayuntamiento de Mérida. La primera será el próximo sábado 28 de septiembre en el fraccionamiento de El Parque. También se anunció que ya hay 1000 inscritos en la carrera Uxmal Muna. Este evento deportivo tendrá lugar el próximo domingo 6 de octubre. Y en el béisbol, Jerónimo Gil, el manager de los Leones de Yucatán, declara estar listo para afrontar esta noche en el Parque Cuculcán el tercer partido de la final de la Zona Sur, temporada 2019 de la Liga Mexicana. Habla que las 2 victorias conseguidas en el Alfredo Arbelú el sábado y domingo ante los Diablos Rojos fueron producto del trabajo y de la consistencia. Tendremos una plática que el buen Andrés Novelo Basulto le realizó ayer por la noche en el entrenamiento en el Parque Cuculcán al manager Melenudo. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. Buenas tardes, Mario. Sí, ya listos con toda la información deportiva en este martes, ya 17 de septiembre. Y bueno, como tú habías dicho, una tarde, un bloque de puras carreras, de puro atletismo, la que le vamos a platicar el día de hoy. Así que quédese con nosotros aquí en Deportes Teleyucatán. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600, el número telefónico, y en las redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Vámonos a la primera nota. Y el próximo domingo 13 de octubre, en el marco de el aniversario número 21 del Instituto Tecnológico Superior del Sur, se va a estar realizando una carrera de 8 kilómetros. Hoy se presentó la convocatoria oficial y aquí están los detalles. Se presentó este martes la carrera del 21º aniversario del Instituto Tecnológico Superior del Sur Yucatán, la cual se correrá el domingo 13 de octubre en punto de las 7 de la mañana. Se anunció esta mañana en conferencia de prensa. Esta competencia constará de 8 kilómetros, saliendo del parador turístico de las Grutas del Oltún para concluir en la Unidad Deportiva Siglo XXI del municipio de Oxcuxcap. Será la primera ocasión que se realice una carrera de aniversario por parte del Instituto Tecnológico del Sur, que se espera tenga una nutrida participación de hasta más de 600 corredores. En cuanto a la premiación, se otorgarán 1,500 pesos al primer lugar, 1,000 al segundo y 500 al tercero, con playera y medalla para los primeros 300 corredores en cruzar la meta. Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, estuvo acompañado por el alcalde Raúl Romero Chel y José Carrillo Duarte, director del Instituto Superior. Bueno, vámonos al rey de los deportes, al béisbol. Como usted sabe, hoy pues continúa la serie final de la Zona Sur, Diablos y Leones. Y bueno, anoche, precisamente durante los entrenamientos del conjunto melenudo, nuestro compañero, el buen Andy Basulto, platicó con el manager melenudo, Jerónimo Gil, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la afición y contento por haber logrado esos 2 triunfos en la Ciudad de México, pero pues, todavía no hemos ganado nada, tenemos que seguir enfocados en lo que queremos y tratar de jugar un mejor béisbol para salir adelante. Mi estimado Jerónimo, pues bueno, muchos decían que el cambio de, en este caso César Valdés, que estaba como primer abridor, y regresar con Johan Herrerín, pues parece ser que fue una muy buena decisión. Y aparte, aquí pues vamos a tener un duelazo de picheo contra Matt Gage, contra Patrick Johnson, Samayoa, Crenshaw. ¿Cómo visualizas el cambio de sede
que pues ahí es un campo completamente de bateo y aquí pues es un campo que se digna más para el picheo. No, primero que nada, yo a todos los pitchers les tengo una confianza muy buena. Yo pienso que así como puede ser Negrín, como puede ser Valdés, el primer pitcher, yo creo que ellos tienen el talento para salir adelante. Y no nada más ellos, no todos los que están jugando, todos los que están participando, todos los que están en la banca también tienen mucho que aportar al equipo y esperemos tener unos buenos resultados aquí en casa. Ya como tú lo dijiste, que es de picheo, pero tenemos que estar enfocados en realmente qué queremos hacer. Mi estimado Jerónimo, pues bueno, durante tu carrera pues estuviste mucho tiempo con los Diablos Rojos del México. Ahora, ¿qué se siente por parte en esta nueva faceta como manager? Pues enfrentarse a un ex equipo como lo es Diablos, donde pues en el 2008, cuando se enfrentaron en la última final del Sur, pues tú jugabas con ellos. No, pues contento por estar perteneciendo a Yucatán, ¿no? Yo creo que los dos equipos son bastante buenos, que trabajaron bastante bien en la temporada para llegar a una final y siempre con un respeto a todos los equipos que llegan, a Diablos, a Tigres, a todos los equipos que han participado contra nosotros, siempre con un respeto, ¿no? Yo siempre he dicho que el que juegue mejor tiene mucho derecho a ganar y nosotros tenemos que jugar mejor al béisbol para sacar resultados. Jerónimo, antes de culminar, ¿cómo llega el equipo? ¿Llega cansado? ¿Llega algunas molestias físicas en algunos peloteros o todo marcha conforme a lo planeado? No, hasta ahorita todo bien, todo está marchando bastante bien, todos los muchachos están dedicados, ahorita estamos entrenando para no llegar mañana un poquito fríos, pero es normal, yo creo que los players tienen que jugar con intensidad, con ganas, con esfuerzo y los muchachos lo están haciendo, que es el resultado que estamos dando. Bueno, pues parte del ambiente, Jerónimo Gil, manager de los Leones de Yucatán, en la entrevista que le concedió ayer en el entrenamiento de los melenudos en el Parque La Serpiente Emplumada, nuestro compañero Andrés Novelo Basulto dice que está listo el equipo de los melenudos para buscar acabar lo más pronto posible pues esta serie que podría alargarse, pero que al menos hoy los pitchers anunciados es Dustin Crenshaw por parte del equipo de los melenudos, que en esta postemporada, bueno, pues ya ha tenido una decisión, una derrota, mientras que los Diablos van a mandar a Arturo López, no tiene decisión en esta postemporada, y ya el miércoles estará José Samayoa, el pitcher anunciado por los Leones de Yucatán. Vamos a la pausa y continuamos en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. ¿Quieres asistir al concierto de Ricky Martin este 21 de septiembre? Ingresa a yucatanforpeace.com y selecciona el lugar de tu preferencia y número de boletos. Y listo, tú puedes formar parte de este gran acontecimiento, orgullosamente celebrado en Mérida, Yucatán. Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Hoy se presentó el circuito Corre por Mérida. El próximo sábado 28 de septiembre, el Ayuntamiento de Mérida organizará la primera de 4 carreras de 5 kilómetros que formarán parte del programa Corre por Mérida, anunció este martes en conferencia de prensa Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes. La finalidad es buscar y acercar a toda esa gente de la colonia, de la comisaría, de la avenida que normalmente corre, buscándolos, atraerlos a las carreras, buscando atraerlo de una manera responsable, pero también de una forma completamente gratuita. La distancia es de 5 kilómetros, va a estar la carrera en las categorías libres y carreras infantiles. Va a ser en el fraccionamiento del parque y va a ser el punto de homenaje a una persona que nos ayudó y nos representó mucho en el municipio de Mérida, como es el licenciado Manuel Mogiote Ercila, que en paz descanse. La primera fecha, Corre por Mérida, tendrá como sede el Parque Recreativo Oriente en el fraccionamiento del parque. La segunda competencia se correrá el sábado 25
16 de octubre, la tercera el domingo 17 de noviembre y la última el 15 de diciembre en sedes aún por definir. 2020 viene la etapa más grande y significativa del programa Mérida en Acción, en lo cual no solamente vamos a tener una al mes, sino que va a cumplir completamente el ciclo, completamente como ahorita lo vamos a hacer, a través de tus programas en las escuelas, a través de los programas en las empresas y buscar los círculos por sector para que a final de cuentas nadie se quede sin hacer ejercicio. Jesús Aguilar y Aguilar destacó que en todas las carreras se entregarán reconocimientos a los ganadores de los 3 primeros lugares de cada categoría y que entre los participantes se sortearán artículos electrónicos. Y el domingo 6 de octubre, la carrera Uxmalmuna. Cuando faltan 2 semanas para que se realice la tradicional carrera atlética del Mayab Uxmalmuna, ya se tienen hasta el momento 1,000 inscritos en todas las categorías, informó Víctor Marabé Canché, organizador de la competencia. Hasta el momento tenemos casi 1,000 inscritos de los 2,000 que tenemos contemplado. La gente pues está esperando esta carrera que ya es tradicional y como siempre lo he dicho, gracias a ustedes, los medios de comunicación, y gracias a los atletas también que se encariñaron con ello, con decirte que la bautizaron como la reina de las carreras, y pues están viniendo a inscribirse. Para esta carrera se espera la participación de poco más de 2,000 competidores y según Marabé Canché, hasta este martes ya se han reportado e inscrito atletas del centro y del norte del país. Están inscritos de Monterrey, de Toluca, Estado de México, de la Ciudad de México y creo que toda la gran península, incluyendo Cancún, que tiene como 300, 400 inscritos. La ciudad de Campeche creo que son como 200 y los municipios de Campeche, de todos, ahí está Calquiní, está Becal, está Jopelchen, Chelchecán, todos están inscritos los atletas. Por último, Marabé Canché dijo que para esta edición de la carrera se abrió la categoría Veteranos Plus, pues agregó que muchos competidores de la misma lo han solicitado. Desde no le recuerdo que hoy es el partido número 3 de la final de la zona sur en el Cuculcán, los Leones frente a los Diablos Rojos del México, Garra Melenuda edición playoff, estará presentando el resumen de este juego mañana miércoles 2:30 de la tarde, allá estaremos con el resumen y la crónica, Antonio Lizama, Diego Díaz, Andrés Novelo Basulto, un servidor Mario Peniche Grosica y los comentarios, por supuesto, de Victoria González y también de Shannon Harris. ¡Saca la garra! Mi estimado Tony, los Leones tienen ventaja 2-0 frente a los Diablos y en el norte, Toros de Tijuana, 2-0 ante los acereros del norte, el equipo de Monclova. Si esto sigue así, de frontera a frontera, de punta a punta, Tijuana contra Yucatán, sería la final de la Serie del Rey temporada 2019 de la Liga Mexicana. Así es, vamos a ver qué depara tanto con Leones y con Monclova, que fue la sorpresa, todos daban como favoritos Sultanes de Monterrey, pero finalmente fue el conjunto de Monclova el que avanzó. Y bueno, y aquí con nosotros yo decía que iban a venir con la serie empatada, pues no, pues ganaron los dos, ojalá y se acaba acá. ¡Vámonos! Buenas tardes. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia